Bienvenidos al canal, donde las letras cobran vida y los clásicos hablan al oído. Hoy iniciamos la narración de una obra poco explorada, pero profundamente reveladora, El trato de Argel, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Esta pieza, que mezcla elementos de drama, religión, crítica social y experiencia vivida, nos lleva al corazón del cautiverio cristiano en tierras musulmanas. Cervantes, quien fue cautivo en Argel durante 5 años, ofrece aquí no solo una obra literaria, sino un testimonio conmovedor, cargado de humanidad, fe, ironía y dolor. La historia transcurre entre amos moros, renegados, cristianos cautivos, sueños de libertad y fe a prueba de hierro. Dividida en 15 capítulos adaptados especialmente para este formato, esta narración busca acercarte a ese mundo desde lo íntimo y lo comprensible, como si Cervantes mismo lo contara junto al fuego. Prepárate para sumergirte en un relato lleno de voces que claman libertad, amor y dignidad, incluso desde las sombras. Capítulo 1. El asalto y el llanto. La noche era espesa y traicionera. Los moros, capitaneados por Cauralí y guiados por el renegado Yzuf, se acercaban sigilosamente al pequeño poblado cristiano. La ciudad dormía, y el silencio, apenas roto por el canto de algún grillo, se tornaba cómplice de la tragedia que se avecinaba. Por la sierra entraremos, susurraba Yzuf. Nadie la guarda, por creerla segura. Cauralí asintió. La estrategia estaba clara: asaltar antes del amanecer, prender fuego, sembrar terror, y llevar cautivos a Argel. En pocos minutos, el estruendo quebró la madrugada. Fuego. Gritos. Campanas que no sonaban. El sacristán, torpe y aterrado, intentaba tocar los bronces sin cesar, gritando turcos, turcos. Pero el caos era mayor que su voz. Un viejo, con el corazón en un hilo, huía entre las llamas con 2 niños, uno en brazos, el otro de la mano. Su rostro reflejaba el terror y el desconcierto. ¿Dónde os llevo, pedazos de mi alma?, gemía. Antes que veros cautivos, preferiría sepultaros. Uno de los pequeños, entre sollozos, preguntaba: ¿A dónde vamos, padre? Me muero de frío. Los moros no tardaron en apresarlos. A golpes los empujaban hacia la playa, donde los barcos esperaban con las velas listas. Junto al viejo iba el sacristán, capturado también, temblando entre suspiros y bromas sin gracia. Constanza, una joven hermosa, apenas vestida, era llevada a empujones. Sus lágrimas se confundían con el sudor del miedo. Adiós, mi cielo y mi tierra. Gritaba, antes de desaparecer entre los mástiles enemigos. A la distancia, el capitán cristiano y sus hombres llegaban tarde. Solo alcanzaron a ver los barcos partir con los cautivos. La arena, teñida de sangre, yacía silenciosa. Las llamas ya se extinguían, dejando a su paso el humo de la impotencia. ¿Qué haremos ahora?, preguntó uno de los soldados. Preparad la emboscada. Que el corsario crea que no habrá respuesta, dijo el capitán. Pero juro que esto no quedará así. Don Fernando, joven noble, irrumpía gritando. Buscaba a su amada Constanza entre ruinas y escombros. Al llegar a la muralla, vio el mar, y al fondo, el barco alejándose. Su corazón se quebró. Constanza. Mi amor. Volved, tiranos, llevad mi cuerpo si ya os lleváis mi alma. Sin pensarlo, se arrojó al mar. Fue rescatado a tiempo, pero la locura del dolor ya le había calado profundo. Y en Argel, los cautivos eran recibidos a golpes, humillaciones y amenazas. Cada uno enviado a diferentes tareas, los fuertes al trabajo rudo, los enfermos al desprecio, y los rescatables a esperar un precio. Don Lope y Vivanco, 2 caballeros prisioneros, reflexionaban con amargura. Aquí, hasta el silencio tiene cadenas, dijo don Lope. Y la libertad parece más lejana que el mismo cielo, respondió Vivanco. El capítulo cierra con un rayo de esperanza. Una caña atada con un trapo blanco desciende desde una celosía. En ella, 11 monedas de oro. Un gesto misterioso. Un milagro desde la sombra. Y así comienza el trato de Argel, entre fuego, fe y un primer susurro de esperanza. Capítulo 2. La caña y la limosna. Argel, ciudad de contrastes, despertaba al alba con rezos desde los alminares y lamentos desde los calabozos. Los cristianos cautivos, aún aturdidos por el viaje y el dolor,
comenzaban a organizar su existencia bajo la sombra del cautiverio. Cada cual hallaba su forma de resistir. Unos callaban, otros rezaban, algunos cantaban como forma de no quebrarse. Don Lope y Vivanco, juntos en una celda angosta, conversaban en voz baja mientras compartían un mendrugo de pan. ¿Qué será de nosotros?, preguntó Vivanco. Si no somos rescatados, quedaremos aquí hasta morir, o renegar. No moriré renegado, respondió don Lope con firmeza. El alma no se vende por miedo. Pero no todos pensaban igual. El miedo se infiltraba como humedad en las almas frágiles. Varios compañeros ya murmuraban ofertas de conversión, alentados por las promesas de libertad, oro y mujeres. Entre ellos, estaba Aurelio, un joven flaco y nervioso. ¿Qué ganamos con esta fidelidad?, decía. Ni pan tenemos. Y si renegamos, al menos viviremos. Viva, sin alma. Le recrimino Don Lope. Eso no es vida. Es sombra. Mientras las discusiones morales se encendían, sucedió algo inesperado. Aquella mañana, cuando el sol aún era suave, por la ventana de una torre cayó nuevamente una caña, atada con un pañuelo blanco. En su interior, 11 monedas de oro, brillantes como la esperanza misma. Vivanco la recogió y miró a don Lope. Nadie sabía quién enviaba esa ayuda. Solo sabían que era real, silenciosa y milagrosa. ¿Será un alma piadosa?, preguntó Vivanco. O un ángel disfrazado de moro, respondió don Lope. Esa ayuda les permitió pagar un mejor trato con los guardianes y evitar castigos. También compraron ropa, pan y una Biblia. Porque hasta en el infierno, la fe necesita abrigo. Pero la noticia corrió rápido. Alguien desde dentro está ayudando a los cristianos, murmuraban los moros. Y Zuf, el renegado cruel, sospechó. Empezó a vigilar las torres. Quería saber de dónde venía aquella caña misteriosa. En otro rincón de Argel, Costanza, prisionera en la casa de su amo Cauralí, pasaba las horas entre lágrimas y plegarias. No se resignaba a su destino, pero tampoco se doblegaba. Cada noche, antes de dormir, miraba al cielo por la celosía de su cuarto y pedía fuerza para resistir, y para seguir amando a don Fernando, aunque creyera que nunca más lo vería. Una tarde, escuchó por la calle el rumor de los cautivos. Hablaban de una mujer mora que dejaba caer monedas en una caña. Costanza, temblando, preguntó en secreto a su criada. ¿Quién es esa mujer? No se sabe, señora, respondió la criada. Algunos creen que es una mora conversada. Otros dicen que es una cristiana disfrazada. Pero todos los presos le llaman la sombra blanca. Costanza, al oír eso, sintió algo en el pecho. Un impulso. Una certeza. Esa sombra, somos todas nosotras, susurró. Mujeres que damos desde el encierro. Y así, noche tras noche, cuando la ciudad dormía, Costanza comenzó a dejar caer pequeñas monedas, envueltas en pañuelos blancos, por la misma celosía. No sabía a quién llegaban. No necesitaba saberlo. Mientras tanto, don Fernando, aún vivo, había sido también llevado a Argel. Trabajaba encadenado en los muros del puerto, sin saber que Costanza estaba tan cerca. Cada vez que veía caer una caña con monedas, algo se le encendía en el pecho. Un recuerdo. Un perfume. El capítulo cierra con don Lope mirando al cielo y diciendo: Dios habla en silencio, y a veces usa una caña. Capítulo 3. Entre cadenas y voces. El sol caía a plomo sobre el puerto de Argel. Los cautivos trabajaban bajo vigilancia estricta, transportando piedras, levantando muros, construyendo fortificaciones para sus propios enemigos. El calor, el sudor y la humillación se mezclaban hasta el punto en que la identidad parecía desdibujarse. Don Fernando, entre ellos, arrastraba sus cadenas con dignidad. No hablaba mucho, pero su mirada firme lo decía todo. Sus compañeros lo respetaban, aunque poco sabían de su historia. Solo que tenía el aire de un caballero y una tristeza que no se curaba con el tiempo. Uno de los carceleros, un moro viejo llamado Zalén, solía observarlo con atención. No era cruel, pero tampoco amable. Era alguien que había visto demasiados cautivos perderse, o rendirse. Tú, le dijo una tarde a don Fernando. ¿Por qué no hablas como los demás? Porque lo que tengo que decir, no se escucha en este lugar, respondió el joven.
Zalén se quedó callado, como si no esperara una respuesta tan clara. Esa noche, en el cuarto de Costanza, la brisa traía rumores. La criada entró con sigilo. Dicen que han traído nuevos cautivos. Uno de ellos se parece al cristiano de quien hablaste. Tú, don Fernando. El corazón de Costanza se detuvo un instante. Esther Segura. No lo sé. Solo que muchos lo miran con respeto. Dicen que es fuerte, pero nunca sonríe. Costanza sintió que la vida regresaba a su cuerpo con esa sola posibilidad. Necesito verlo, dijo. Aunque sea de lejos. Aunque él no me vea. Mientras tanto, en los calabozos, don Lope y Vivanco seguían resistiendo. La ayuda de la caña misteriosa les había dado unos días de tregua, pero sabían que el equilibrio era frágil. Bastaba un capricho del carcelero, o un malentendido, para que todo volviera al castigo. Una tarde, mientras conversaban entre susurros, Aurelio, el joven tentado por el Islam, entró con gesto apagado. He venido a despedirme, dijo. T. Marquez. Preguntó Vivanco. Voy a renegar. Mañana me harán musulmán. No puedo más con el hambre, con el látigo, con esta condena. Don Lope lo miró con lástima, no con enojo. Dios te perdone, Aurelio, pero tu libertad será otra forma de cautiverio. ¿Y qué es esto? Replicó Aurelio. Libertad. Esto es una tumba con barrotes. No, respondió don Lope con voz firme. Esto es una cruz. Y las cruces se cargan, no se abandonan. Aurelio se marchó sin decir más. Esa noche, nadie pudo dormir. En el puerto, don Fernando escuchó a otros cautivos comentar la historia. Uno menos entre nosotros, decían. Y uno más entre los perdidos, agregaba otro. El joven se apartó del grupo, mirando al mar. Allí, donde la vista ya no alcanzaba, imaginaba a Costanza. Su rostro. Su voz. El sonido de su risa. A veces, sentía que el viento le traía su nombre. Costanza, susurraba. Siaun vives, esperem. Esa misma noche, una nueva caña descendió desde una torre. Llevaba una sola moneda, y una pequeña cinta bordada. Don Fernando la tomó entre sus manos. Reconoció la costura. Las letras diminutas. Costanza. El corazón le palpitó como si hubiera vuelto a nacer. Está viva, murmuró. Está aquí. El capítulo cierra con dos voces rezando al mismo cielo, sin saber que están a tan solo unas calles de distancia. Una en el encierro de su torre. Otra, encadenado en el puerto. Ambas unidas por una cinta y la esperanza. Capítulo 4. La señal y la promesa. El día amaneció cargado de calor y silencio. En el puerto, los cautivos se alineaban como de costumbre, esperando la orden de los guardianes. Pero don Fernando no escuchaba nada. Solo sentía en su mano la cinta bordada que había caído en la caña la noche anterior. La llevaba escondida bajo la camisa, y con cada paso, su roce le recordaba que Costanza estaba viva. Cerca. Que no todo estaba perdido. Dios mío, si me permites verla una vez más, solo una, susurró entre dientes, mientras fingía cargar piedras con los demás. Al caer la tarde, pidió permiso para orinar junto a la muralla del fondo, un sitio donde los guardias apenas prestaban atención. Allí, buscó con los ojos la torre. La reconoció por la forma del tejado y una grieta en la pared. Esperó. Y justo cuando el cielo comenzaba a teñirse de violeta, la caña bajó. Esta vez, sin monedas. Solo una nota enrollada, escrita en tinta temblorosa. Con el corazón golpeando en el pecho, la desató y leyó. Si eres tú, y estás vivo, mañana al alba canta la canción que solías tararear en mi jardín. Si no cantas, sabré que me equivoqué. Sí. Don Fernando besó el papel como si fuera una reliquia. El mundo se volvió más ancho, más claro. Había sido reconocido. Y ahora, debía responder. Esa noche no durmió. En su celda, entre susurros y ladridos lejanos, repasó la canción una y otra vez en su cabeza. Era una tonada simple, que cantaba mientras tallaba madera en casa de los padres de Costanza. En otra parte de la ciudad, en lo alto de la torre, Costanza tampoco podía dormir. Su pecho latía con la ansiedad de quien ha lanzado una botella al mar y espera, al amanecer, encontrar una respuesta flotando de regreso.
Si no canta, me habré equivocado. Y quizás fue solo mi imaginación, dijo en voz baja. Si no canta, señora, igual sabréis que habéis hecho cuanto habíais de hacer, respondió su criada. Pero si canta, será un milagro. Al alba, el puerto comenzaba su rutina. Los guardias bostezaban. Los esclavos se alineaban. Y don Fernando, con la mirada fija en la torre, afiló su voz con un suspiro, y comenzó a cantar. Una canción sencilla, lenta, melancólica. Casi un susurro al principio. Pero cada palabra era una promesa, cada nota, una lágrima convertida en música. Los demás cautivos lo miraban con sorpresa. Algunos reían. Otros lo callaban. Hazenlo Quesido. Cantar aquí es pedir el látigo. Pero él no se detuvo. En lo alto de la torre, Costanza se asomó por entre los barrotes. No lo veía, pero lo escuchaba. Y al escucharlo, supo que era él. Que la vida aún tenía algo para ofrecerle. Se arrodilló, besó la pared, y susurró. Está vivo, y no me ha olvidado. El canto cesó. El puerto quedó en silencio por un instante. Y aunque nadie entendía lo que había pasado, don Fernando volvió a su sitio con el rostro encendido de esperanza. Ahora lo sabe, pensó. Y eso me basta para seguir respirando. Esa misma noche, otra caña descendió. Esta vez, con una vela pequeña, envuelta en un pañuelo limpio. Don Fernando la tomó con las manos temblorosas. En la tela, bordado en hilo azul, una sola palabra. Resist. El capítulo cierra con el joven mirando la vela, y al fondo, el mar. Costanza había hablado. Y él, con la fuerza de esa señal, estaba dispuesto a resistir hasta el último aliento. Capítulo 5. El renegado y la redención. El rumor del canto de don Fernando no tardó en esparcirse entre los cautivos. Algunos lo tomaban por locura, otros por valentía. Pero todos coincidían en algo. Hacía tiempo que no se escuchaba una voz cristiana cantar con el alma en Argel. Yusuf, el renegado, también lo oyó. De rostro endurecido por los años y el odio, se acercó al puerto esa mañana con ojos fríos. ¿Quién cantó al amanecer?, preguntó al primer guardia. Un cristiano flaco, pero terco, respondió. Lo tenemos trabajando junto al muro. Yusuf se acercó a don Fernando. Lo miró de arriba abajo, sin decir palabra. Fernando sostuvo la mirada. ¿Eres músico ahora, cautivo? No. Solo hombre que no quiere olvidar. Yusuf apretó los labios. No se burló. No gritó. Solo se marchó, dejando a Fernando con un presentimiento oscuro. Horas más tarde, en el mercado de esclavos, Aurelio, aquel joven que había renegado días atrás, aparecía con nueva túnica y nuevo nombre. Ahora era Alí, y caminaba con cierta altivez. Pero sus ojos seguían siendo los de un muchacho roto. Se cruzó con don Lope y Vivanco, que lo miraron en silencio. Aurelio desvió la mirada. La vergüenza se arrastraba como sombra a sus pies. ¿Qué creéis que siente?, preguntó Vivanco. Nada, respondió don Lope. O siente tanto, que ha tenido que enterrarlo para seguir de pie. Mientras tanto, en la torre, Costanza escribía una nueva nota. Esta vez, más larga. Con tinta prestada y pulso firme. Le contaba a don Fernando que su amo, Cauralí, había viajado por unos días y que la casa estaba menos vigilada. Que ella tenía contacto con otras mujeres cristianas, algunas esclavas, otras disimuladas, y que todas soñaban con la libertad. Podríamos trazar un plan, escribió. Pero hay que ser prudentes. Cada palabra es una espada si cae en oídos equivocados. Esa noche, la caña bajó con la nota. Fernando la leyó con devoción. A cada frase, se le encendía el pecho. La posibilidad de escapar dejaba de ser un delirio. Ahora tenía forma. Ahora tenía aliados. Ahora tenía un propósito. Al amanecer, entre los susurros de la oración islámica, Paniagua, otro cautivo viejo, sabio y paciente, se acercó a don Fernando con voz queda. He visto lo que haces. Las cañas. Los gestos. Yo también tengo ojos, y memoria. Fernando se tensó. No temas, dijo el anciano. Estoy contigo. Argel no es solo arena y látigo. También hay grietas. Por ahí entran la fe, y los planes.
Ambos comenzaron a hablar en secreto. A cruzar nombres, a estudiar los cambios de guardia, las rutas de escape, las noches sin luna. A cada dato, Costanza añadía detalles desde dentro. Cuando Coralie estaría ausente, qué criadas eran de confianza, qué pasillos daban a callejones olvidados. El plan se tejía en silencio, entre rezos y cadenas, entre cantos y cañas. Pero alguien más observaba. Yusuf. Desde lejos, veía los gestos, las miradas, los movimientos sutiles. No hablaba. Pero en sus ojos brillaba la duda. Algo en su interior parecía removerse. Como si una vieja herida empezara a supurar. Aquella noche, caminando solo, Yusuf recordó su propio nombre cristiano, olvidado por años. Recordó a su madre, rezando el rosario. Recordó la voz de un sacerdote que le hablaba del perdón, y sintió una punzada. ¿Qué he hecho con mi alma?, murmuró. El capítulo cierra con 3 escenas paralelas: don Fernando escribiendo una nueva nota para Costanza, Costanza escondiendo una llave en la base de la caña, y Yusuf, solo, sentado frente al mar, llorando por primera vez en muchos años. Capítulo 6. La llave y la tentación. El día amaneció con nubes densas sobre Argel, como si el cielo presintiera que algo se movía en las entrañas de la ciudad. Pero los moros no lo sabían. Tampoco los guardias. Solo los cautivos, y aquellos que aún conservaban la fe y la esperanza, sentían ese temblor oculto que anunciaba cambio. Don Fernando despertó más temprano que de costumbre. La cinta bordada seguía bajo su camisa, pero ahora había algo más. Una llave, pequeña, antigua, atada con un cordel. Había llegado la noche anterior dentro de la caña, envuelta en un nuevo pañuelo de Costanza. Sin palabras. Solo el metal frío y silencioso, y un acto de confianza absoluto. Esta llave no es solo hierro, murmuró para sí. Es un puente entre su celda y mi fe. La escondió con cuidado, envolviéndola en un pedazo de tela y enterrándola bajo una piedra junto al muro donde trabajaba. Lo haría todo bien. No fallaría. No pondría en riesgo a quien tanto arriesgaba por él. Mientras tanto, Costanza, desde su ventana, observaba el amanecer con el alma en vilo. La llave que había tomado del cofre de su amo podía abrir la puerta trasera de la casa, pero también podía abrir la sospecha. Si alguien descubría su ausencia, o que faltaba el metal, el castigo no sería el encierro, sino el fin. Dios mío, que esta decisión sea luz y no abismo, oró en voz baja. Su criada le trajo agua y pan. ¿Seguro que deseáis seguir, señora? Ya no puedo detenerme, respondió ella. Si él resiste por mí, yo no puedo fallarle ahora. En el campo de trabajo, don Fernando compartió con don Lope y Vivanco los primeros detalles del plan. Paniagua también escuchaba, en silencio, como si anotara cada palabra en su memoria desgastada. Costanza podrá abrir la puerta trasera dentro de 3 noches, dijo Fernando. Amígenos. Una criada fiel la acompañará. Luego, yo me uniré con 2 hombres más. Y si Dios nos protege, cruzaremos el callejón y alcanzaremos la playa. ¿Y el barco?, preguntó Vivanco. Un pescador cristiano, disfrazado de musulmán, espera señal. Pero solo tendrá una oportunidad. ¿Yusuf lo sabe? No. Aún no. Pero nos observa. Y no sé si eso es peligro, o ayuda. En otra parte de la ciudad, Yusuf andaba inquieto. No hablaba con nadie. Vagaba por los callejones donde había nacido como cristiano y renegado como moro. En sus bolsillos guardaba una cruz diminuta, oxidada, que había conservado sin saber por qué. Esa mañana la sacó. La miró por largo rato, y lloró. Volvió al puerto. Busco a don Fernando. Se le acercó, fingiendo revisar los trabajos. ¿Estás dispuesto a morir por ella?, le preguntó sin mirarlo. Fernando, sorprendido, respondió con firmeza. Estoy dispuesto a morir por no dejar de amarla. Yusuf asintió, sin más. Entonces, cuando llegue el momento, no te detengas. Esa noche, en la torre, Costanza miraba el cielo. Contaba las estrellas como si fueran los días que faltaban. 3. Solo 3 noches para intentarlo. Solo 3 para volver a abrazarlo, o perderlo todo. En su oración, no pidió éxito. Pidió valor. Valor para afrontar lo que viniera. Para no temer, ni al fracaso, ni a la libertad.
El capítulo cierra con el sonido de las olas golpeando suavemente el puerto, mientras, en lo alto de la torre, una vela se consume lentamente junto a una nota aún sin entregar, que decía: «Estoy lista. Que sea lo que Dios disponga». Capítulo 7. La víspera del riesgo. La ciudad de Argel respiraba rutina. Comerciantes en las plazas, cántaros sobre los hombros, gritos de niños en las callejuelas. Pero para don Fernando y Costanza, cada hora era un golpe más fuerte en el pecho. La noche marcada para la fuga se acercaba. Faltaban solo 2 días, y la tensión comenzaba a dibujarse en sus gestos. Don Fernando, con los músculos tensos y los ojos más vivos que nunca, se concentraba en su trabajo. Pero cada piedra que levantaba, cada clavo que golpeaba, era solo una manera de mantener a raya el torbellino interior. Vivanco, al verlo tan absorto, le dijo en voz baja: «No estás hecho para los muros, Fernando. Se te nota en la mirada. Estás hecho para cruzarlos». Él sonrió. «Apenas. Quien ama sin tregua no puede quedarse quieto». Esa misma tarde, Paniagua llegó con noticias. Había conseguido una cuerda resistente y conocía al vigilante que, por unas monedas de oro, de las que aún quedaban de la caña, podría hacerse el dormido durante 1 hora. «Es nuestro momento», dijo el viejo con determinación. «Hay que aprovechar que muchos están distraídos con la fiesta de fin de Ramadán». En la casa de Cauralí, Costanza también se preparaba. Durante el día, todo debía parecer normal: el rezo, la costura, la obediencia simulada. Pero en la noche, escondía comida seca, ropa de lino ligera y una pequeña cruz de madera que guardaba como talismán desde niña. Su criada, leal y temblorosa, le preguntó: «¿Está segura, señora? Hay tiempo para echarse atrás. Aún no se ha encendido la mecha». «No es una mecha, Fátima. Es un puente. Y si no lo cruzo ahora, jamás lo haré». Esa noche, mientras el canto del muecín envolvía la ciudad, don Fernando miraba hacia la torre. No bajó ninguna caña. Pero no hacía falta. El silencio era ya un acuerdo. Sabían lo que venía. Y lo esperaban con el alma encendida. En otro rincón del puerto, Yusuf paseaba como un lobo que ha perdido su jauría. Pensaba en Fernando. Y en Costanza. Y en sí mismo. ¿Qué lugar ocupaba en esta historia? Entró a su vieja casa, y en un rincón, desenterró una caja de madera. Dentro, ropas cristianas, una imagen de la Virgen rota, y una carta que su madre le había escrito antes de morir. La leyó en voz baja, con los labios temblorosos. «Hijo, vuelve cuando ya no tengas miedo». Yusuf cerró los ojos. El miedo. Ese era su dueño desde hacía años. Al día siguiente, los cautivos ultimaban detalles. Don Lope les había conseguido una navaja oxidada para cortar la soga si era necesario. Vivanco dibujó un plano de la callejuela de salida. Todo debía pasar en menos de 1 hora. «Si fallamos», dijo Vivanco. «No fallaremos», respondió don Fernando. «¿Y si alguien nos traiciona?» Fernando apretó los dientes. Sabía que el mayor riesgo era ese. La traición. Pero también sabía que había puesto su fe en quienes aún tenían alma. En quienes, como él, preferían morir en libertad que vivir en cadenas. Esa noche, Costanza bajó al sótano y probó la cerradura. La llave giró sin resistencia. El pasadizo estaba libre. Solo faltaba una noche más. El capítulo cierra con la imagen de Argel durmiendo sin saber que en su corazón late una rebelión silenciosa. Mientras todos descansan, un puñado de cristianos reza. No por milagros, sino por el valor de cumplir lo que ya han comenzado. Capítulo 8. La noche elegida. La luna se alzaba sobre Argel como una vigía silenciosa. Las calles, casi vacías tras la celebración del fin del Ramadán, se sumían en una calma engañosa. Solo unos pocos sabían que esa noche no sería como las otras. Esa noche se jugaría la libertad. Don Fernando repasaba los pasos del plan con los ojos fijos en la piedra que escondía la llave. A su lado, Vivanco y Paniagua apenas respiraban. Habían memorizado el trayecto, desde el muro de carga al callejón, del callejón a la casa de Cauralí, y de allí, al mar. El pescador cristiano disfrazado de moro ya esperaba con su barca oculta tras unas rocas, al borde del acantilado. La luna, aunque brillante, les ofrecía suficientes sombras y se movían con cuidado. Cuando suene la campana del cuarto rezo,
susurró Paniagua, será la señal. Tenemos 1 hora, y solo una. Mientras tanto, en la casa del amo, Costanza preparaba lo esencial. Había dejado pan, agua, y una bolsa pequeña con monedas escondida en su túnica. La llave colgaba de su cuello. La criada fiel, Fátima, temblaba a su lado. Cuando abramos la puerta, nadie mira atrás, le decía Costanza con firmeza. Si algo sucede, corre. Y vos. Yo también. Pero primero, él. En el puerto, Yusuf merodeaba sin ser visto. No llevaba uniforme ni daga. Solo una túnica sencilla y la carta de su madre en el pecho. Había tomado una decisión. No sabía si se redimiría esa noche, pero no permitiría que la esperanza de otros muriera frente a sus ojos. Finalmente, la campana sonó. Una vibración metálica recorrió los tejados y las torres. Era la hora. Don Fernando desenterró la llave con manos seguras. Miró a sus compañeros. Asintiran. Comenzaron a moverse entre sombras, agachados, silenciosos. Los muros de piedra y los callejones angostos los amparaban. Pasaron junto a un perro dormido. Evitaron un guardia distraído que roncaba con el turbante torcido. Al llegar a la puerta trasera de la casa, Costanza ya estaba allí. La abrió en silencio. Solo la mirada fue el saludo. No hubo palabras. Se abrazaron sin tiempo, sin pausa. Luego ella guió al grupo por un pasillo lateral. La criada vigila el frente, susurró. Nadie más lo sabe. Cruzaron el patio, pasaron junto al establo. Cuando estaban por alcanzar el callejón que los llevaría al mar, una voz rugió detrás de ellos. ¡Alto ahí! Un esclavo moro, que había despertado por sed, los había visto. Don Fernando empujó a Costanza hacia adelante. Ko. El hombre gritó por ayuda, pero en ese instante, una figura emergió de entre la sombra. Yusuf. Sin decir palabra, golpeó al esclavo con fuerza. Cayó inconsciente. Eidos. Dijo Yusuf a Fernando. No mires atrás. Fernando dudo un segundo. Yusuf lo miró con un brillo de fuego en los ojos. Salva tu alma, y salva la mía. Corrieron. La playa estaba cerca. La barca los esperaba. El pescador los ayudó a subir a toda prisa. Las velas se desplegaron con un crujido suave. El agua se abrió ante ellos como un camino nuevo. Desde la orilla, Yusuf los vio alejarse. En sus labios, por primera vez en años, se dibujó una oración. Q Dios os guard, a todos. El capítulo cierra con la barca alejándose entre la espuma, mientras en el horizonte comenzaba a asomar la primera línea de luz del amanecer. Una libertad ganada no por fuerza, sino por amor, fe y coraje compartido. Capítulo 9. Mar abierto, corazón despierto. El mar, en su vaivén constante, parecía más tranquilo esa madrugada. La barca avanzaba con esfuerzo, empujada por brazos decididos y un viento leve que parecía cómplice del escape. Don Fernando, con Costanza abrazada a su lado, no podía dejar de mirar hacia atrás. ¿Crees que lo lograrán?, preguntó ella, refiriéndose a los que habían quedado atrás. Al menos uno ya es libre por dentro, respondió él. Yusuf ha roto sus cadenas. Vivanco, que sujetaba el remo junto a Paniagua, murmuró con la voz ronca. Más de uno murió sin haber tenido el valor de llorar como ese hombre anoche. La barca se alejaba de Argel, pero no sin miedo. El sol aún no había salido del todo, y si algún navío moro patrullaba cerca, los alcanzaría fácilmente. El pescador, un hombre recio llamado Bartolomé, los miró con seriedad. Aún no cantemos victoria. Hay que doblar el cabo antes de que el sol alumbre el mar. Si lo logramos, nos mezclamos con los barcos mercantes y nadie sabrá quiénes somos. Costanza, agotada pero despierta, buscó entre sus cosas la cruz de madera. La apretó entre los dedos. Esta noche. Dios no miró desde lejos, susurró. Dios bajó a la playa, corrigió Paniagua. Y remó con nosotros. Durante las siguientes horas, el silencio reinó. Solo el roce del agua y los resoplidos del esfuerzo llenaban el espacio. Fernando no quitaba la vista del horizonte, como si al ver tierra firme pudiera convencerse de que todo era real. Pero entonces, un grito del pescador los puso en alerta. Vilas al est. Todos giraron al instante.
A lo lejos, apenas recortadas por la luz del amanecer, se divisaban las siluetas de 2 barcos. Amigos o enemigos? Preguntó Vivanco. Demasiado lejos para saberlo, respondió Bartolomé. Pero si nos ven, no tendremos cómo escapar. Debemos orillar por los peñascos y escondernos. La barca giró con rapidez, en dirección a una pequeña ensenada entre rocas. Allí hay una gruta marina, explicó el pescador. Si entramos, el oleaje nos cubrirá. Solo necesitamos 2 horas hasta que el sol cambie de ángulo. El corazón de todos golpeaba con fuerza. El peligro aún no había pasado. Lograron entrar en la gruta. El interior era oscuro y húmedo, pero ofrecía cobertura. Desde allí, podían ver sin ser vistos. Constanza se recostó junto a Fernando, exhausta. Él la envolvió con su capa. Tanto camino, tanto horror y ahora, este silencio, dijo ella. El silencio de antes era de muerte. Este, es de espera. Dentro de la cueva, el grupo se mantuvo inmóvil por largo rato. Uno de los barcos pasó cerca, pero no se desvió. El otro, más pequeño, se perdió hacia el sur. Cuando al fin el pescador dio la señal, todos salieron de la gruta. El mar seguía en calma. El sol ya no les daba de frente. Ahora sí, dijo Bartolomé. Ahora navegamos hacia la vida. Horas después, divisaron la costa española. Las primeras casas blancas de un pueblo de pescadores emergieron como un sueño. Don Fernando cayó de rodillas al verlas. Tierra Nuestra, Tierra Santa. El capítulo cierra con la barca tocando arena. Al pisar tierra firme, los cautivos, ya libres, no corrieron, no gritaron. Solo se abrazaron en silencio. Porque hay victorias que no necesitan ruido. Solo gratitud. Capítulo 10. Tierra de regreso, tierra de promesas. La barca descansaba sobre la arena como un animal exhausto. El pueblo costero, sencillo y humilde, los recibió con los brazos abiertos, más por instinto cristiano que por preguntas. El cura local, un hombre canoso y amable, ofreció comida, abrigo y silencio. Los que vienen del cautiverio no necesitan sermones, dijo. Necesitan descanso, y pan. Don Fernando y Constanza se hospedaron en una pequeña casa junto al mar. No era más que una habitación con una cama dura y una cruz de madera colgada en la pared, pero para ellos, aquello era un palacio. Vivanco y Paniagua fueron llevados por el párroco a casas de campesinos donde pudieran trabajar por unas semanas y recuperar fuerzas. Nadie quiso separarse demasiado. Después de lo vivido, cualquier distancia parecía abismo. A la segunda noche, Fernando salió a caminar por la playa. Constanza lo siguió en silencio. Se sentaron en una roca donde aún se oía el murmullo de las olas. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó ella. Vivir. Respirar sin miedo. Y agradecer. Cada día. Ella lo miró con ternura. ¿Te parece suficiente? Después de lo que hemos pasado, es más de lo que jamás imaginé. Constanza le tomó la mano. Quiero que mi vida comience contigo. Donde sea. Como sea. Entonces empieza ahora. Se besaron sin prisa, con la calma de quienes ya no necesitan huir. En los días que siguieron, fueron llamados por las autoridades locales para dar testimonio de lo ocurrido. La historia conmovió a todos. Y aunque algunos dudaron al oír hablar de Yusuf, el renegado que ayudó a los cautivos, el cura lo defendió. Dios obra como quiere. A veces con agua. A veces con fuego. Y a veces, con un traidor arrepentido. Mientras tanto, en Argel, Cauralí regresaba a su casa y encontraba el caos. Su prisionera había escapado, su criada había desaparecido, y su reputación comenzaba a resquebrajarse. En su ira, mandó azotar a varios esclavos. Pero nada devolvía lo perdido. Yusuf, por su parte, había abandonado Argel. Nadie supo hacia dónde. Algunos decían haberlo visto en una barca rumbo a Italia. Otros aseguraban que se había internado en las montañas, en busca de un monasterio escondido. Lo cierto es que se llevó con él algo más que recuerdos. Se llevó una cicatriz, una redención, y el peso de haber salvado almas, quizás también la suya. Un mes después, don Fernando y Constanza se casaron en una iglesia modesta, con pocos testigos y muchas lágrimas. El cura que los había recibido ofició la misa con una voz temblorosa.
Un amor probado en el hierro, dijo, no teme al fuego del tiempo. Vivanco y Paniagua, limpios y con trajes prestados, estuvieron a su lado. En la comida, se rieron como hacía años no lo hacían. ¿Sabéis qué es lo más raro?, dijo Vivanco. Echo de menos a Argel. No su miseria, sino lo que descubrimos allí. ¿Y qué fue eso?, preguntó Costanza. Que no hay cadena más fuerte que la esperanza, ni libertad más hermosa que la que se gana con amor. El capítulo cierra con el sonido de campanas, no de alerta, sino de alegría. La historia de los cautivos se convirtió en leyenda en aquel pueblo costero, contada por generaciones como un canto a la fe, al valor, y al poder de una simple caña que descendía en silencio. Capítulo 11. Voces del pasado. El mar seguía rompiendo contra la costa con su cadencia eterna, pero ahora la escuchaban desde otro lugar, desde la seguridad de una vida reconstruida, desde la ternura de los días simples. Don Fernando y Costanza vivían como quien ha aprendido a valorar cada instante. Habían decidido quedarse en el mismo pueblo que los acogió. Él trabajaba en los muelles, ayudando a descargar mercancías. Ella enseñaba a leer a los niños en la iglesia. Ninguno buscaba lujos. Solo paz. Solo presencia. Una tarde, mientras Fernando repasaba unas redes junto al mar, un jinete llegó al pueblo con ropas polvorientas y alforjas repletas de papeles. Decía venir de Valencia. Traía noticias y cartas. Entre ellas, una sellada con cera y un escudo familiar. Era para Don Fernando. El remitente, su hermano mayor. Fernando la abrió con las manos trémulas. El papel hablaba de cosas olvidadas, de la herencia que creían perdida, de las tierras de su familia, de su madre aún viva, que creía que él había muerto en Argel. Costanza lo miró con los ojos grandes. Volverás. Fernando barjo la carta. Volveremos. Juntos. La decisión estaba tomada. Prepararon un pequeño equipaje, se despidieron de los amigos, y partieron hacia Valencia, donde los esperaba no solo una familia, sino un pasado que había quedado congelado. El camino fue largo, pero tranquilo. En cada parada, Fernando contaba fragmentos de su historia. Muchos escuchaban con lágrimas en los ojos. Costanza, más discreta, hablaba poco. Pero cuando lo hacía, sus palabras tenían el peso de lo verdadero. No es la tragedia lo que nos forma, decía, sino lo que decidimos hacer con ella. En Valencia, el reencuentro fue profundamente humano. La madre de Fernando, ya encanecida, al verlo se desmayó de la emoción. Lo creyó muerto durante años. Ahora lo abrazaba como si pudiera recuperarle el tiempo perdido. El hermano, más reservado, pronto lo integró a los asuntos familiares. Le ofreció tierras, dinero, una casa. No quiero nada más que una vida justa y sencilla, dijo Fernando. Y un lugar donde mi esposa y yo podamos crecer sin temerle a la noche. Instalaron su nuevo hogar en un rincón del campo, donde el trigo dorado se movía con el viento como si saludara. Allí reanudaron la vida con otro ritmo, otra profundidad. Y aunque estaban rodeados de nuevas comodidades, no olvidaban lo vivido. Una tarde, mientras Costanza regaba el huerto, un viajero llegó con una noticia inesperada. Un grupo de cautivos había logrado escapar de Argel. Uno de ellos llevaba un mensaje para don Fernando. Dice que se llama Yusuf, dijo el mensajero. Que ahora es fraile en un monasterio del sur. Y que si alguna vez queréis verlo, os espera con los brazos abiertos. Fernando guardó silencio un momento. ¿Y qué decía el mensaje? El hombre sacó un pergamino. En él, escrito con letra firme, solo 3 palabras. Os 6 libras. Fernando apretó el papel contra su pecho. No respondió. Solo miró al cielo. Costanza se acercó, lo tomó del brazo y le susurró. La libertad tiene muchas formas, y muchos nombres. El capítulo cierra con ambos caminando por el campo, bajo la luz tibia del atardecer. Atrás quedaron las cadenas, pero no el recuerdo. Porque la verdadera libertad no solo se escapa. Sioja. Capítulo 12. Heridas que sanan. La vida en Valencia se había vuelto rutina, pero no de las que aburren, era una rutina de calma. Don Fernando y Costanza habían hallado no solo un hogar, sino una forma nueva de estar en el mundo, como si el dolor vivido hubiera afilado sus sentidos para ver lo esencial. Los campos alrededor de su casa comenzaban a florecer.
Cada brote, cada árbol que crecía, les hablaba de algo que ellos conocían muy bien, la esperanza que resiste, incluso bajo la tierra. Una mañana, mientras Fernando afilaba herramientas en el cobertizo, un joven llegó en una mula. Venía del norte, y traía consigo una carta. Decía venir de un monasterio de Castilla, donde se refugiaban antiguos cautivos. Su rostro le resultó vagamente familiar a Fernando. «Mi nombre es Diego», dijo el muchacho. «Fui niño cautivo en Argel. Vos me disteis pan una vez, en secreto». Os record simper. Fernando se quedó sin palabras. Apenas recordaba el gesto. Pero Diego no lo había olvidado. «Ahora soy novicio», continuó. «Pero antes de tomar los hábitos, quise buscaros. El monasterio ha recibido más como nosotros, y vuestra historia aún se cuenta entre los muros». Constanza, al escuchar aquello, preparó pan y agua para el visitante. Mientras Diego comía, ella observaba con atención la forma en que hablaba de su fe, de los años que vivió esclavizado, y de los otros, los que no sobrevivieron. «Muchos se quebraron», dijo Diego. «Pero los que no, fueron aquellos que aún creían en algo más fuerte que el hierro». Fernando miró a Constanza, y ambos comprendieron la profundidad de esas palabras. «¿Qué buscáis ahora?», preguntó ella. No oro. «No fama», dijo Diego. «Solo dejar constancia de lo que vivimos. Que nuestras voces no se pierdan». Y así fue como, días después, don Fernando comenzó a escribir. No era escritor, pero cada palabra nacía de su alma. Recordó los nombres, los rostros, las cadenas. Recordo a Don Lope, a Vivanco, a Poniagua, y Yusuf. Y por supuesto, recordó las cañas que bajaban desde la torre con monedas, con llaves, con esperanza. Constanza lo ayudaba a ordenar los recuerdos. A veces lloraban juntos. A veces reían. Y a veces callaban, dejando que el silencio dijera lo que las letras no podían. «Lo que pasó, pasó», decía Fernando. «Pero que no pase en vano». Una tarde, recibieron la visita de Vivanco, quien venía desde Granada. Cabalgaba con más canas y una sonrisa más tranquila. «No podía irme de este mundo sin veros otra vez», dijo. «He recorrido pueblos contando nuestra historia. Muchos lloran. Otros dan gracias. Pero todos escuchan». «¿Y tú?», preguntó Fernando. «¿Qué haces ahora?». «He vuelto a enseñar», respondió Vivanco. «Pero no solo letras. Enseño a reconocer el valor de la libertad, incluso cuando no se tiene». Pasaron los días entre conversaciones y paseos bajo el sol. La presencia de Vivanco trajo nueva vida al hogar. Y cuando partió, dejó consigo una copia del manuscrito que Fernando había comenzado. «Alguien debe continuar esto», dijo. «No es solo un testimonio, es un faro». El capítulo cierra con don Fernando y Constanza caminando entre los almendros, ya en flor. Al fondo, el cielo anaranjado anunciaba el final del día. Y en sus rostros, no había tristeza, ni nostalgia. Solo gratitud. Porque algunos regresan del infierno sin perder la luz. Capítulo 13. El eco de los que no volvieron. El manuscrito de don Fernando, que ya ocupaba más de 100 páginas, comenzaba a tomar forma de crónica. No era solo su historia. Era la historia de todos, de los que regresaron, de los que aún estaban en cautiverio, y, sobre todo, de los que no volvieron. Constanza lo leía en voz alta cada noche, pausadamente, como si cada palabra fuera un suspiro liberado. En uno de los pasajes, Fernando había escrito: «No todos los que fueron cautivos han salido de sus cadenas. Algunos quedaron en tierra ajena. Pero su voz vive en los que sí escapamos». Una tarde, llegó una carta desde Sevilla. Era del cura que los había casado en aquel pueblo costero. La carta trae noticias de Poniagua. «Se ha marchado al cielo», dijo Fernando, luego de leerla en silencio. Constanza lo miró con tristeza. «¿Sufrió?». No. «Murió dormido, en paz». Dicen que sonrió antes de irse. Tenía la cruz en la mano. Durante días, el hogar se mantuvo en recogimiento. Fernando agregó un capítulo completo en honor a Paniagua, recordando su fe tranquila, sus palabras firmes, y aquella noche en la cueva donde, temblando de miedo, había dicho: «Si he de morir, que me encuentre libre». También escribió sobre don Lope,
de quien no se supo más desde que partió a las montañas del norte. Algunos decían que había muerto en batalla, otros que se había hecho ermitaño. Pero Fernando lo describió como lo recordaba, un hombre con el rostro endurecido y el alma limpia. Tal vez nunca más lo veamos, le dijo a Costanza. Pero en este libro vivirá para siempre. A medida que el manuscrito crecía, llegaron nuevas visitas. Entre ellas, un fraile anciano que venía de Toledo. Traía consigo un pequeño cuaderno, escrito por su sobrino, un antiguo cautivo que, antes de morir, había relatado sus últimos días en Argel. Encontró consuelo escribiendo, dijo el fraile. Creía que si otros leían su dolor, su vida tendría sentido. Fernando lo recibió como si recibiera un hermano. Pasaron horas comparando notas, entrelazando recuerdos, completando nombres. Una noche, luego de compartir historias junto al fuego, el fraile dijo: ¿Habéis pensado en publicar este testimonio? Fernando lo miró sorprendido. No lo hice para fama ni gloria. Pero los que aún están en manos del infiel necesitan que el mundo los escuche. Que no se olviden de ellos. Fernando asintió en silencio. Esa noche no pudo dormir. Se levantó antes del amanecer, salió al campo y, entre los olivos, tomó una decisión. Sí, le dijo a Costanza al volver. Que este libro sea su voz. Que sirva para despertar conciencias. Que no quede en un cajón. Y así comenzaron los trámites. Con ayuda del fraile, contactaron con un impresor en Valladolid. El manuscrito fue enviado. Las respuestas no tardaron. El relato emocionaba. Dolía. Inspiraba. Un mes después, llegó la primera copia impresa. Costanza la sostuvo entre las manos con cuidado, como si fuera algo sagrado. Aquí estamos todos, dijo. Los vivos, los muertos, y hasta los que perdonaron desde lejos. El capítulo cierra con Fernando colocando la primera copia del libro en la pequeña capilla del pueblo, sobre el altar. No es un trofeo, dijo al sacerdote. Es un testigo. Y en el silencio del templo, el eco de los que no volvieron pareció hacerse presente. Capítulo 14. El viaje de las palabras. La publicación del manuscrito no solo trajo consuelo a don Fernando y Costanza, trajo movimiento. Aquello que había comenzado como una narración íntima se convirtió en algo mayor. El libro llegó a manos de nobles, clérigos, comerciantes, y lo más importante, a familias que aún aguardaban por sus hijos, hermanos o esposos cautivos. Una carta llegó desde Salamanca. Otra, desde Burgos. Todas comenzaban igual. Hemos leído vuestra historia. Y ahora, no estamos solos. Fernando y Costanza leían cada carta con humildad. Nunca imaginaron que su testimonio pudiera encender tantas voces dormidas. Una de ellas, sin embargo, los marcó profundamente. Provenía de una mujer mayor, doña Leonor, residente en Zaragoza. Había perdido a su hijo hacía 8 años, capturado por corsarios en el Mediterráneo. En la carta, escribía: No sé si vive o si ya descansa en el Señor. Pero después de leer vuestro relato, he decidido dejar de llorarlo con miedo, y empezar a recordarlo con fe. Costanza no pudo contener las lágrimas. Esto, dijo, es más fuerte que el rescate. Esto es devolverle dignidad a quienes el mundo había olvidado. El libro, titulado El trato de Argel, comenzó a circular en conventos y colegios. Incluso llegó a oídos del Consejo de Castilla, que elogió su valor testimonial. Aunque algunos lo juzgaron demasiado humano, la mayoría reconoció en sus páginas el latido de un pueblo que no se rendía. Una mañana, llegó una visita inesperada. Un joven, con capa polvorienta y acento andaluz, pidió ver a don Fernando. Se llamaba Mateo, y venía de parte de un convento franciscano de Sevilla. Padre Yusuf me envía con este mensaje, dijo con voz firme. Costanza y Fernando se miraron. El corazón les dio un vuelco. Mateo extrajo de su bolso un pequeño crucifijo tallado en madera. Dijo que era el mismo que llevaba en el pecho la noche que os dejó partir. Fernando lo tomó entre sus dedos. Sintió un escalofrío. ¿Está bien? Vivi en silencio. Ora mucho. No habla de lo que fue. Pero os recuerda con respeto y gratitud. Acompañaron al muchacho hasta la puerta. Antes de irse, Mateo dijo: También me pidió que os dijera algo. No lo escribió, solo lo susurró.
Que sigan hablando por los que no pueden. Y así lo hicieron. Don Fernando fue invitado a hablar en universidades, a leer fragmentos del libro en monasterios y casas nobles. Constanza, por su parte, organizó junto al cura del pueblo una pequeña red de ayuda para esclavos redimidos que regresaban sin tener a dónde ir. Muchos llegan libres, pero rotos, decía ella. Hay que enseñarles que pueden volver a ser personas, no solo sobrevivientes. Las estaciones pasaron, pero no el impulso. En cada lugar donde se contaba la historia, nacía una nueva, un joven que decidía buscar a su padre perdido, una mujer que encontraba valor para perdonar, un anciano que escribía su propio testimonio en papel reciclado. Una noche, mientras el fuego crepitaba y la luna iluminaba el campo, Fernando le dijo a Constanza: «Nunca imaginé que la libertad pudiera escribirse». «Ni yo», respondió ella. «Pero ahora sé que las palabras, cuando nacen del alma, también rompen cadenas». El capítulo cierra con ambos sentados junto al hogar, leyendo en voz baja una carta llegada desde Lisboa. Era de un joven recién liberado, que había encontrado el libro escondido en un barco. Decía: «Pensé que todo había terminado. Pero al leeros, entendí que mi historia apenas comenzaba». Capítulo 15. Donde terminan las cadenas. El tiempo, que todo lo transforma, también suavizó las memorias de don Fernando y Constanza. No las borró, pero les dio otro color. Los días ya no dolían. Las noches eran tranquilas. Y el pasado, aunque presente, no hería, solo enseñaba. Vivían en paz en aquella casa de campo donde los olivos crecían sin prisa. Su huerto alimentaba a los vecinos, su puerta estaba siempre abierta, y en su mesa había lugar para quien llegara con hambre o con historia. Una tarde de invierno, llegó un viajero joven. Iba cubierto con una capa negra y llevaba un hatillo al hombro. Al verlo, Fernando intuyó algo. No por el rostro, que no conocía, sino por la forma de mirar. Era la mirada de quien ha vuelto de muy lejos. «¿Busque algo?», preguntó. «Busco a quien escribió el Trato de Argel», respondió el joven. «Lo escribimos entre muchos», dijo Fernando. «Yo solo recogí las voces». El muchacho sacó del hatillo una copia del libro. Estaba manchada de sal y con las páginas dobladas. La había leído en Túnez, en manos de un fraile, mientras esperaba ser rescatado. «Mi nombre es Andrés», dijo. «Mi padre murió cautivo. Pero yo, he vuelto. Y quería daros las gracias». Fernando lo abrazó sin decir palabra. En ese momento entendió que el propósito estaba cumplido, lo vivido no se había perdido, había servido. Esa noche, reunidos junto al fuego, Fernando tomó la cruz que había recibido de Yusuf y la colgó sobre la puerta. «Ya no es un símbolo de dolor», dijo. «Es un faro. Para que quien cruce este umbral sepa que aquí hubo lucha, pero también amor». Constanza, sentada a su lado, le apretó la mano. «Si alguna vez dudamos, recordemos esto». Andrés se quedó con ellos unos días. Ayudó en el huerto, leyó en voz alta, lloró en silencio. Al partir, les prometió llevar el libro a más tierras. Y así lo hizo. Con los años, las hojas del Trato de Argel llegaron a conventos de Francia, a embarcaciones portuguesas, a comunidades ocultas en Nápoles, incluso a moriscos que, en secreto, oraban por redención. El capítulo cierra con Fernando y Constanza sentados bajo un árbol, ya mayores. Él escribe aún, lentamente. Ella borda. El mundo ha cambiado. Pero su amor, su memoria y su fe, siguen intactos. Y las voces de los cautivos, gracias a ellos, no se han apagado. Si esta historia tocó tu corazón, apoya este canal con un like, comparte y suscríbete. Nos ayudas a seguir dando vida a más voces que merecen ser escuchadas.